El yeso sirve para inmovilizar fracturas. Una vez colocamos el yeso hay que tener en cuenta no introducir ningún objeto punzante para prevenir de infecciones, ya que provocamos unas pequeñas lesiones en la piel y puede provocar infecciones. No mojar si es de fibra de vidrio, porque el objeto que tiene el yeso de inmovilizar, si está mojado, pues perdería este objetivo. No abrir ventanas al yeso, ya que no es la misma presión en todo el yeso igual, y no sacar ningún acolchado del que ponemos debajo, ¿vale? Porque si no quedaría holgado y entonces la inmovilización no sería tal cual. Después lo que hay que hacer es movilizar las articulaciones que queden libres. En el caso de que sea el miembro superior, pues tenemos, si queda el codo libre, pues mover el codo, mover el hombro, porque se provocaría una rigidez. En caso de que no se movilicen, provoca una rigidez y esto a la vez dolor. También lo que hay que hacer es poner la extremidad en alto, haciendo los ejercicios de movilización de los dedos, tanto si es en los pies como en las manos. La higiene es muy importante entre los dedos, porque el sudor, si se queda acumulado, puede ulcerar entre medio de los dedos. Con una toallita se limpia bien y después se seca. Es muy importante el secado. Y bueno, si todo esto lo llevan a cabo, pues tendrán una buena recuperación.